Hola, vamos a hacer un muy breve ejercicio para poder ejemplificar cómo se calculan las velocidades de sedimentación utilizando la fórmula de Stokes y utilizando la fórmula de Newton. Recuerden que ambas están dadas en metros por segundo. Es por ello que es necesario que cuando ustedes pongan los valores de sus partículas, aunque sean muy pequeñitas, estas sean transformadas a metros. Nosotros ya tenemos el dato de la densidad del cuarzo. Ustedes también tienen que considerar la densidad de la calcita porque esa es otra de las gráficas que van a incluir. La densidad del agua y la viscosidad en kilogramos sobre metro cúbico y pascales por segundo respectivamente. Que es lo que ustedes tienen que incluir la densidad del aceite que utilizaron y tienen que considerar la viscosidad del aceite para hacer las gráficas restantes. Aquí también consideramos el diámetro y recuerden que tienen que ser en metros. Vamos a hacer un ejercicio. Si tenemos 0.01 como diámetro de una de nuestras partículas y queremos utilizar la fórmula de Stokes, entonces vamos a multiplicar el valor de la constante de gravedad 9.8 por la diferencia de las densidades, densidad del cuarzo menos la densidad del agua, es decir, la densidad del sólido menos la densidad del líquido. Recuerden incluir estos datos como fijos, presionamos F4 mientras nos ponemos en el valor de la celda, o bien ponemos los símbolos de pesos antes de la celda y antes de la fila y antes de la columna, como se encuentran aquí. Cerramos paréntesis y multiplicamos por el diámetro de la partícula, podemos abrir otro paréntesis, elevado al cuadrado. Cerramos todos nuestros paréntesis del numerador y ahora dividimos entre 18 por la viscosidad, valor que también va fijo. Presionamos F4, ponemos los valores de pesos, cerramos nuestro paréntesis y para asegurarnos de que vamos a hacerlo así. Puede ser que pongamos otro paréntesis, pero como no estamos elevando a ninguna otra potencia, podemos dejarlo así, bien cerrado el numerador y bien cerrado el denominador. Aquí no es necesario tener tantos decimales, podemos reducirlo a 3 sin problema. Ahora vamos a calcular la velocidad de sedimentación para el caso de las partículas que puedan ser estudiadas a través de la ecuación de Newton, que son partículas gruesas, recordemos, y son partículas arriba de 1 milímetro. Como dice la fórmula de Newton, tenemos 4 por la constante de la gravedad por la diferencia de densidades sólido menos líquido por el diámetro de la partícula. Cerramos el paréntesis y dividimos entre 3 por el coeficiente de arrastre. En este caso consideramos 0.47 si pensamos que la partícula es completamente esférica y entonces multiplicamos por la densidad del fluido. ¿Qué nos falta? Poner estos valores, densidades, y si hubiera viscosidades, viscosidades, pero no las hay. B6, en este caso, es el valor del diámetro, pero ese no lo ponemos fijo. Solo ponemos fijos los que están arriba. Estos no, porque cuando queramos que se calculen las velocidades de sedimentación para las otras partículas, pues entonces este dato tiene que ir cambiando conforme vamos avanzando en la celda. Tenemos este valor, nos falta un término más. Recordemos que este fórmula se utiliza sacando la raíz a todo el término. Entonces, podemos abrir otro paréntesis y en este caso, elevar, vamos a cerrar y vamos a elevar a la 1 porque es la raíz cuadrada. Si queremos considerar una partícula mucho más grande, por ejemplo, de 0.005 metros o de 0.01 metros, entonces solamente tenemos que poner aquí los valores. Ustedes van a poner los valores de las partículas que midieron en la práctica. Tenemos ahora
que considerar la misma fórmula para todos los casos y lo único que hacemos es que seleccionamos la celda donde está la fórmula, nos colocamos en la parte inferior derecha y cuando aparece esta cruz podemos desplazarla para calcular el resto. Si lo ven, cambian mucho porque Stokes describe partículas hasta 1 milímetro y Newton describe partículas de un diámetro arriba de 1 milímetro. Como son muy diferentes, si nosotros graficamos, nos vamos a insertar, seleccionamos diámetro y Stokes. Nos vamos a insertar, insertamos una gráfica de dispersión, vamos a tener algo así. Primero no cambia drásticamente la partícula hasta que tiene 0.01 metros de diámetro. En este caso, como la de 0.01 representa prácticamente 1 centímetro, es muy grande. Es por ello que la velocidad de Stokes es tan grande. Aquí tenemos hasta 89 metros por segundo, que implica que entonces requiere un cambio en la viscosidad o en la densidad del medio que estamos utilizando para sedimentar, o bien entre más grande es la partícula, pues más grande debe ser la velocidad de sedimentación, más agitación, probablemente algo así. ¿Qué es lo que pasa? Que Stokes, recordemos, si es válida hasta 1 milímetro, entonces una partícula de 1 centímetro como la que tenemos aquí, no propiamente puede ser descrita o digamos que la velocidad calculada a través de Stokes no es correcta. Por eso tenemos que calcular las dos, porque hay rangos en donde Stokes puede ser utilizada, que es hasta 1 milímetro, y donde Newton puede ser utilizada, que es mayor a 1 milímetro de partícula. ¿Qué hacemos? Vamos ahora a incluir los valores de sedimentación calculados por Newton en la misma gráfica. Podemos darle clic en cualquier lado. Vamos a seleccionar la opción de seleccionar datos, valga la redundancia. Vamos a modificar de una vez el nombre de la serie de Stokes. La que ya había creado al principio, le vamos a poner su nombre y vamos a agregar la de Newton. En los valores X de la serie seleccionamos al diámetro en metros de la partícula y en los valores de la serie en el eje Y utilizamos, en este caso, las velocidades de sedimentación. Como son muy diferentes, como podemos verlo aquí, lo que vamos a hacer es que los valores de Newton los vamos a pasar al eje que está contrario. ¿Qué hacemos? Damos clic derecho en dar formato a serie de datos y seleccionamos eje secundario. Así ya tenemos las dos gráficas en una sola, digámoslo así. En el caso de la velocidad, ejemplo, de Stokes, vamos a ver los valores del lado izquierdo y los valores calculados por Newton del lado derecho. Vamos a darle un poquito más de formato. Si queremos nosotros considerar el cómo describir mejor la fórmula, vamos entonces a diseño y seleccionamos diseño rápido para darle valores a los ejes. Nuestro eje es metros por segundo. En la parte inferior tenemos metros, porque es en la cual está la partícula. Y recuerden que esta gráfica es de Stokes, cuarzo y agua. ¿Qué van a calcular ustedes? Cómo se describe a través, bueno, es la ecuación Stokes-Newton. Una disculpa por el ruido de fondo. Es Stokes-Newton, cuarzo sumergido en agua. ¿Qué hay que hacer? También ahora cuarzo sumergido en aceite y posteriormente calcita sumergida en agua y calcita sumergida en aceite. Espero que con este pequeño video haya quedado un poquito más claro cómo van a hacer cada una de sus fórmulas que van a incluir en su reporte de la práctica de concentración gravimétrica.